Siempre es un grato placer que el Señor nos concede al permitirnos, en primer lugar, de saludarles con mucho aprecio y sobre todo el poder llevar a ustedes la palabra de Dios. ¿Por qué es tan necesaria esta palabra precisamente hoy en día? Y no es que solo hoy es necesaria desde la fundación del mundo y hasta que esto termine. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, precisamente por ser de Él, contiene las instrucciones claras sobre cuál es la voluntad de Él precisamente para nuestras actividades. ¿Cuál debería de ser entonces nuestro comportamiento precisamente por ser hombres y mujeres escogidos de Dios? Eso nos pone en un plano diferente. No porque seamos mejores y vamos a estar entonces en un pedestal y viendo a los demás hacia abajo. No, de ninguna manera. Es más bien exactamente lo inverso. Agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado, eso nos obliga entonces a tener un comportamiento que va a beneficiar a todos los que estén a nuestro alrededor. Precisamente la palabra de Dios es bella, es rica, es preciosa, porque nos instruye, nos aparta de lo malo, nos enseña entonces exactamente qué es lo agradable a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo, es un versículo muy conocido, únicamente vamos a refrescar algunos conceptos. Lo encuentro en el libro de Santiago y estoy precisamente en el capítulo 4, en el verso 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Vamos a orar. Amoroso Padre, queremos darte gracias, darte la honra y la gloria a ti. Agradecido Dios porque tú eres bueno con todos nosotros, porque nos has dado una salvación tan grande. Pero junto a la salvación nos instruyes, nos das también un paquete de instrucciones para que podamos seguir precisamente el consejo tuyo, el cual se encuentra en tu palabra. Queremos dar gracias a Dios precisamente por eso. Y queremos en este momento suplicarte en el nombre de Cristo que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, que abra nuestro entendimiento para que podamos servirte con corazón agradecido, alegres de ser tus hijos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, lo hacemos con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando Santiago expresa precisamente que al que sabe hacer lo bueno, se está dirigiendo a todos aquellos ya transformados por la sangre de Cristo, ya redimidos. Se está refiriendo precisamente a los hermanos en la fe. Porque si usted recuerda, de manera general, la carta de Santiago es un escrito para los hermanos en la dispersión, para aquellos que habían aceptado al Señor Jesucristo, pero que ahora circunstancialmente andaban regados por muchos lugares. A ellos precisamente está dirigida la carta. Pero en su carácter universal, la carta sigue teniendo vigencia ahora para nosotros y nos dice que el que sabe hacer lo bueno. Usted y yo, por definición, entonces, estamos obligados a saber hacer lo bueno. La pregunta entonces en este momento que debería de surgir es, ¿qué es a los ojos de Dios hacer lo bueno? Bueno, alguien podría pensar que esto tiene que ver con actos de bondad. Es probable que tenga que ver con algunos actos de bondad, pero sobre todo, lo bueno que el Señor quiere que nosotros practiquemos tiene que ver, en lo personal, al menos con tres columnas fundamentales, que son las mismas que sostienen a la Iglesia universal, a la Iglesia del Señor. Estas tres columnas que hoy vamos a ver brevemente por razones de tiempo,
La primera que quiero señalarle a usted es la oración. La oración es ese vínculo perfecto que Dios dejó establecido para que nosotros podamos llegar hasta el trono de la gracia y presentar entonces todas aquellas solicitudes que tenemos para Dios. Lo hemos expresado en comparecencias anteriores que estas solicitudes más tienen que ver con nuestro deseo de ponernos en la voluntad de Dios que en el deseo que tenemos de que sean satisfechas nuestras necesidades. Porque estas, de cualquier manera, Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende, las termina satisfaciendo como Él ha establecido. Hoy quisiera a usted recordarle en la línea de la oración un versículo sumamente conocido. Lo extraigo de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, que dice, orad sin cesar. Pablo está en este momento escribiendo a la iglesia en Tesalónica y expresándoles cuál debe ser la condición de ellos. En primer lugar, de estar siempre contentos. Y ese contentamiento no tiene que ver nada con las circunstancias alrededor de nuestra vida, sino más bien con una posición ante Dios de agradecimiento, lo cual va a producir contentamiento, y dice que debemos de orar sin cesar. Eso es como cuando usted dice, voy a hacer esto hasta que lo termine. ¿Cuándo termina esto? Cuando termine nuestra vida. Vamos a orar permanentemente. Vamos a clamar a Dios. Vamos a reconocerle en primer lugar el hecho de que Él es el Dios de nuestras vidas, lo cual no debe ser en sí un enunciado, sino una práctica, porque nos vamos a sujetar entonces a lo que Dios establece. El siguiente ejemplo que quiero compartir con usted está en el libro de los Hechos, precisamente en el primer capítulo, en el verso 24, y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Por qué traigo este versículo a colación? Porque pareciera un evento no muy trascendental. Sin embargo, en el contexto están escogiendo al sucesor de Judas. ¿Y sabe cuál es la primera línea de combate? Orando, orando, para que el Señor dirija la actividad que se está haciendo. Entonces vemos en primer lugar que hay que orar sin cesar, que hay que orar en cualquiera que sea la circunstancia, y vemos un ejemplo aún mayor en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 38, en el que el mismo Señor Jesús dice, velad y orad. Aquí nos agrega un componente, ese velad es, estad atentos, no os durmáis, no cerréis vuestros ojos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿sabe qué ocurre? Es débil. Es el Señor hablando con nosotros. 3 ejemplos entonces de oración, uno de los pilares fundamentales. El otro pilar importantísimo en la vida personal y en la vida eclesial tiene que ver entonces con el hecho de tener comunión con los hermanos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, muy conocido, nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted puede decir, pero ahorita no tenemos comunión, no nos estamos congregando. Hermanos, sí tenemos comunión, porque en nuestra casa estamos orando por usted también. Eso es comunión, porque también por estos mensajes nos estamos comunicando. Comunión es comunicarse, hermano. También estamos haciendo llamadas telefónicas y conociendo cómo está usted. Finalmente, hay un pilar extraordinario en la vida de cada cristiano y en la vida eclesial. Es la Escritura. Quiero recordarle a usted que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Es un enunciado que no necesita mayor explicación. Vamos a crecer en nuestra fe el día que empecemos a crecer en la forma de leer lo que Dios nos enseña. ¿Cómo lo sabremos si nunca lo vemos? ¿Cómo nos daremos cuenta cuáles son las demandas de Dios si no estamos precisamente poniéndonos en contacto con esa enseñanza? Y finalmente, Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar no con el simple hecho de leer, sino más bien con el hecho de poder conocer a profundidad lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es escudriñar, es buscar entonces el trasfondo de toda la enseñanza. Por eso Juan nos agrega, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Sí, hermano, la Escritura es la que da testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. La Escritura es la que nos enseña que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por la redención de su alma, por la redención de mi alma. Por eso entonces, las tres columnas principales son las que deberíamos de estar practicando para que cumplamos que sabemos hacer lo bueno, para que no nos cuente entonces como pecado. Porque si dejamos de orar, porque si dejamos de congregarnos, porque si dejamos de tener esa comunión y dejamos de tener esa intimidad con la Escritura, entonces no solo nos perdemos la bendición, sino que estamos cometiendo pecado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la Escritura. Gracias porque podemos orar. Gracias porque tenemos comunión con los hermanos. Ahora, Padre, te pedimos por favor en el nombre de Cristo que nos bendigas, que nos cuides, que así como hasta este momento has tenido ese cuidado amoroso, sigamos disfrutando de él. Gracias, Padre. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios bendiga sus vidas.